Crimen y castigo es posiblemente una de las obras más importantes jamás escritas y, sin duda, una de las más impactantes. Escrita por Fyodor Dostoyevsky en 1866, la novela es atemporal y una lectura obligada para todos los fanáticos de los clásicos, además de ser, a todos los efectos, una obra maestra indiscutible. Crimen y castigo es una novela publicada en 1866. Es la novena del escritor y periodista ruso Fyodor Dostoyevsky. El libro cuenta la historia de un crimen cometido por el exalumno Rodion Romanovich Raskolnikov y sus consecuencias. Resumen de Crimen y castigo. El personaje principal del libro es Rodion Romanovich Raskolnikov, un exalumno muy inteligente de unos 20 años que vive en la pobreza en un pequeño apartamento en Pittsburgh. El joven tuvo que renunciar a sus estudios debido a las dificultades económicas que atravesaba. Cree que está destinado a grandes hazañas, pero esa miseria le impide alcanzar su máximo potencial. Con problemas económicos, Raskolnikov solicita la ayuda de una dama que presta con un interés muy alto y maltrata a su hermana menor, de unos 30 años. Convencido de que la anciana tiene mal carácter y explota a personas vulnerables que le piden ayuda, Raskolnikov decide asesinarla. El crimen de Raskolnikov. Desde temprana edad, la obra de Dostoyevsky nos plantea una pregunta moral: ¿sería moralmente incorrecto el asesinato de una persona humilde si el objetivo fuera noble? Raskolnikov cree que todas las personas superiores terminan cometiendo asesinatos para lograr sus objetivos, que al final, son grandes avances para la humanidad. Convencido de que él es una de esas personas, Raskolnikov juzga que matar a la anciana para obtener los medios para alcanzar su potencial no es un acto moralmente reprobable, incluso si es contra la ley. Raskolnikov luego procede a planear el asesinato. Una de sus mayores preocupaciones es el efecto psicológico que este acto puede tener en él. El exalumno cree que durante y después del asesinato lo afecta una especie de remordimiento, como si se tratara de una enfermedad. Un asesinato fuera de control. Por un destino del destino, la hermana menor de la anciana terminó ingresando al lugar del crimen y, siendo testigo del asesinato, también fue asesinada con hachas. A diferencia de la dama usurera, que fue un asesinato premeditado, el crimen de su hermana sucedió en caliente, sin ninguna planificación. Raskolnikov luego se convierte en responsable de 2 asesinatos. ¿Todo crimen merece un castigo? A lo largo de las largas páginas de la novela, vemos al personaje Raskolnikov teniendo que lidiar con la culpa de los asesinatos cometidos y necesitando justificarse a sí mismo las decisiones tomadas. También es evidente la urgencia del personaje por ocultar su doble crimen. La novela literaria deja espacio para un estudio verdaderamente en profundidad de las cuestiones filosóficas, morales y sociales que rodean a un crimen. Después de todo, ¿todo crimen merece un castigo? Reseña de Crimen y castigo. La historia gira en torno a Rodion Raskolnikov, un miserable ex estudiante de derecho que abandonó la escuela por falta de dinero y apenas logra mantenerse. El joven, que se fue de provincias a San Petersburgo en busca de una carrera honorable y una vida sencilla, encuentra en la gran ciudad una sociedad egoísta y poco acogedora. Vive del dinero que le envía su madre, que apenas le paga por una habitación diminuta donde el pequeño sofá le sirve de cama, y sus sueños de una vida sencilla pero alegre se desvanecen cuando su prometida muere de tifus incluso antes de los eventos centrales del libro. Sobreviviendo a la poca comida que su empresa de alquiler de coches logra mantener por compasión a pesar de todas las rentas que debe, Raskolnikov se encuentra en una situación tan inhumana que todo lo que puede hacer es pensar, por lo que su mente vaga libremente por los callejones oscuros que hace la gente. Ocupado o bien alimentado nunca entretendría. Extremadamente inteligente, arrogante y cegado por sus propias ideas, Raskolnikov se considera ateo en un momento en que tal cosa sería impensable en Rusia, pero no por la simple razón de que no cree en Dios. Para él, Dios está muerto, o simplemente ha perdido interés en su creación. Por esta razón, los asesinos en masa como César o Napoleón son considerados héroes por la historia, únicamente porque tuvieron el coraje de hacer lo que la mayoría de la sociedad no tiene. Raskolnikov decide que él también quiere ser como Napoleón, escapando así de la cobardía que baña la mediocridad. Para poner en práctica su plan, tiene la víctima perfecta. Hay un viejo usurero cerca, que empeña bienes valiosos de todos en la región por pequeñas cantidades y vive de los altos intereses que les cobra. Se sabe que Aliona Ivanovna tiene dinero, pero ni un centavo de lo que le quita a los demás le sirve más que una acumulación irrazonable. Vive en la pobreza, es una mala persona y, sobre todo, abusa física y psicológicamente. Su calcetín, hermana menor, de inteligencia sencilla y buen corazón. Ivanovna es alguien que a todos les gustaría ver muerto. Sin duda el mundo sería un lugar mejor sin ella, y nadie, ni siquiera la pobre Elizabeta, la extrañaría. Raskolnikov lo planifica todo con cuidado y lentitud, decidiendo que él es la única persona lo suficientemente valiente como para librar al mundo del viejo usurero, que es el acto que haría a Napoleón digno del título de héroe. Mientras seguíamos la planificación y el desarrollo del plan durante la primera parte de Crimen y castigo, aprendimos algo que Raskolnikov no sabe. Puede que sea muy inteligente, pero nunca será tan inteligente como cree.
Su plan resulta estar lejos de ser perfecto y sinceramente, todos terminamos sorprendidos de que lograra escapar de ser atrapado. El peor logro del protagonista, sin embargo, es que se ha convertido en una persona completamente diferente de lo que era antes del asesinato, y llega a considerarse a sí mismo como una persona mucho peor de lo que realmente es. Enfrentar sus creencias en la práctica es muy diferente a entretener la teoría. Afortunadamente había cometido el crimen perfecto y no hay nada que pueda conectarlo con el acto. A pesar de estar hambriento, el dinero no le interesó en ningún momento, lo único que quería era probar su punto y ahora lo desafía. ¿Cómo vivir bajo un Dios que no lo castiga por un acto tan horrible? ¿Cómo vivir en una sociedad que deja a un cruel asesino vagar libremente por las calles? Mientras Raskolnikov está atormentado por el hambre, la fiebre y la culpa, otros personajes emblemáticos de Crimen y Castigo se cruzan en su camino. Un alcohólico cuya hija Sonia, la mejor amiga de Elizabeth, optó por la prostitución para mantener a su familia. Luzin, el hombre con el que la hermana del protagonista solo accedió a casarse para apoyarlo en sus estudios, colocándola, para su horror, en una situación similar a Sonia. El apodo de Sofía Porfiri, el detective detrás de la investigación del asesinato de Ivanovna, y el único que puede vislumbrar detrás de la fachada de Raskolnikov, convirtiéndose así en su enemigo y mayor amenaza, y finalmente Svidrigailov, que compite con Raskolnikov por el puesto del personaje más interesante y mejor elaborado del libro. Es en Sofía donde Raskolnikov encuentra su único remanente de esperanza y tranquilidad, sintiéndose intrínsecamente atraído por ella y encontrando en la prostituta más bondad y sabiduría de las que había encontrado en todo San Petersburgo. Y es en ella que Svidrigailov busca la comprensión y solo encuentra su propia ruina, y esto debido a la naturaleza de cada uno de los personajes. Raskolnikov es, sobre todo, un filósofo y un nihilista, mientras que Svidrigailov es un hedonista y una persona malvada de todos los propósitos que finalmente se da cuenta de su propia naturaleza inmutable, sin importar lo bien que haga por la sociedad. Sofía es al mismo tiempo puta, santa y la personificación de la sabiduría, por lo que atrae a todas las personas, buenas y malas, a su órbita, justificando así la atracción incontrolable de Raskolnikov hacia ella. Después de todo, cualquier filósofo perseguiría la sabiduría hasta el fin del mundo si pudiera, y nuestro protagonista realmente recorrió un largo camino gracias a ella. Sofía es, al final, toda la base donde Crime and Punishment puede surgir y conquistar su significado. Es su deber guiar al protagonista por el camino correcto, ayudarlo a encontrar lo que perdió debido a sus propias ideas y definir Crimen y Castigo como algo existencialista en lugar de nihilista, lo que hace innegable el sesgo extremadamente religioso del autor. Crimen y Castigo es mucho más que una historia de investigación y asesinato, es un ensayo sobre religión, psicología y filosofía, un choque entre el egoísmo y la bondad y el verdadero peso de las acciones y los motivos de una persona. Nos sentimos tan febriles y desesperados como el protagonista, víctimas de un hambre que simplemente no se puede saciar. Dostoyevsky hace un trabajo asombroso al describir un mundo hostil y pensamientos intrusivos, y la humanidad de Raskolnikov es vívida por mucho que intente esconderla detrás de pensamientos desesperados e independientes. Ya sea por la historia impecable o por la narrativa elaborada por el autor, Crimen y Castigo es un libro que merece, e incluso debería, ser releído siempre que sea posible, ya que unos años más en la espalda del lector siempre le harán notar cosas que no notó en lecturas anteriores. La versión del editor Martín Claret tiene un trabajo de traducción único, cuyo objetivo era adaptar el texto lo menos posible, dando al lector brasileño la sensación de la escritura truncada y deliberadamente extraña de Dostoyevsky. Esta decisión preserva el valor estético original a expensas de la conveniencia de la lectura, lo que a menudo hace que el texto sea muy difícil de entender y ralentiza la lectura. Sin embargo, no podemos negar que fue un trabajo de traducción, aunque conservador, magistralmente ejecutado. La edición de tapa dura es maravillosa en su conjunto, y bastante completa y detallada, por lo que incluso el prefacio es una lectura útil. Está claro que Oleg Almeida tiene un gran respeto por el trabajo, y puso en él una parte de sí mismo, además de gran parte de su tiempo y estudio. El resultado es un trabajo denso, complejo e impensablemente importante que probablemente tendrá un gran significado en la vida de cualquiera que lo lea.